Bueno, estamos hablando hoy de patologías fetales y bueno, vamos a hablar una que es el defecto de la pared abdominal. Vamos a tratar de hacerlo de una manera muy práctica, muy amena. Entonces, la pared abdominal puede presentar soluciones de continuidad que exterioriza el contenido abdominal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos el estudio? ¿Seguimos? Entonces, la embriología, en las fases iniciales, tenemos que recordar que en la embriogénesis el intestino es extra abdominal y se encuentra herniado a nivel del cordón umbilical. Pero a las 10 semanas empieza a migrar hacia la cavidad abdominal y esa migración debe estar completa alrededor de las 12 semanas. ¿Cómo deberíamos hacer nuestra exploración ultrasonográfica? De la manera que estamos más acostumbradas, que son los cortes axiales, y deberíamos empezar nuestra exploración de arriba hacia abajo, es decir, del tórax hacia la pelvis. Y entonces tratamos de agrupar lo que vamos a conseguir en 3 grupos para que se haga más práctico. Entonces, en defectos que están por encima de la inserción del cordón, en donde entonces vemos las más frecuentes como la pentalogía de Cantrell y el onfalocele epigastro. Entonces, un dato clave es que si usted observa un onfalocele que contenga el corazón, lo más seguro es que se trate de una pentalogía de Cantrell, porque él contiene el corazón. Cuando seguimos bajando y conseguimos defectos en relación con la base de la inserción del cordón, debemos pensar en las 2 patologías más frecuentes, que son el onfalocele y la gastrosquisis. Esto lo vamos a hablar mucho más adelante. Y si los defectos están por debajo de la inserción del cordón, debemos pensar en patologías como la estrofia cloacal, la estrofia vesical o el síndrome OEIS, que es onfalocele, estrofia vesical, ano imperforado y defectos espinales. El OEIS y la estrofia cloacal muchas veces se manejan como sinónimos. Ahora vamos a hablar de las más frecuentes, entonces, que son la gastrosquisis y el onfalocele. Entonces vamos a tratar de diferenciarlos porque su prevalencia es bastante frecuente. La gastrosquisis de 2.000 a 3.000 recién nacidos y la onfalocele más o menos igual, 1 en 3.000 recién nacidos. Queremos que vean esta gráfica para que más o menos nos imaginemos lo que vamos a conseguir cuando hacemos el estudio ultrasonográfico, que es un defecto de la pared abdominal al lado del cordón umbilical. ¿Ok? Entonces, la gastrosquisis es un defecto paraumbilical, es decir, paralelo al ombligo, al cordón umbilical, que afecta todo el grosor de la pared abdominal. El defecto típicamente se encuentra a la derecha. Entonces, una mnemotecnia que me enseñaron a mí era defecto derecha, los dos empiezan por D, pero sí se puede presentar en el lado izquierdo. Y el defecto se encuentra a la derecha de la inserción del cordón. La extrusión libre de las vísceras abdominales generalmente son asas intestinales que vemos libres. Y el asa está en contacto directo con el líquido amniótico. Si vas el asa flotando en el líquido. Seguimos viendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que hay una involución anormal de la vena umbilical derecha. Esta explica la mayoría de los casos. Y tenemos que recordar que la gastrosquisis tiene baja asociación a anomalías estructurales o a cromosomopatía. Debería ser un diagnóstico precoz, deberíamos tratar de verlo después de las 12 semanas. ¿Y qué dato vamos a conseguir? Bueno, asas intestinales flotando libremente en el líquido amniótico. No debe tener ningún tipo de recubrimiento y al defecto tratar de ubicar si es a la derecha del cordón y se presenta la inserción de su cordón normal. Cuando vemos una gastrosquisis con polidramnio, se relaciona muchas veces a obstrucción intestinal. Aquí tenemos un casito de pocas edades de gestación, en donde se observa en un corte sagital la protrusión de asas. Y se observa, yo diría así, como la forma de un coliflor, ¿no? Que se ve como la forma que no es redondeada. Cuando tratamos de ver en otros tipos de cortes, en los que tenemos la posibilidad de hacer un barrido volumétrico, vemos longitudinal y axial. Entonces, en la parte del corte axial, vemos que protruye, se ve el cordón y las asas intestinales.
A diferencia, cuando podemos hacer también el barrido volumétrico, la reconstrucción de superficie, entonces vemos cómo se ve la emergencia de las asas intestinales a través de un defecto paralelo o al lado del cordón umbilical. ¿Okay? Cuando se realizó la observación de la gastroquisis, un grupo, un doctor que es Javier Esbelixa, él es argentino, ha dedicado mucho tiempo a tratar de operar este tipo de patologías, tratando de tener un equilibrio entre un feto que no sea tan prematuro, pero con unas asas intestinales que sean lo suficientemente pequeñas para poderlas introducir nuevamente en una reducción primaria en el abdomen del feto. ¿Okay? Él crea el índice de reductibilidad, pero vamos a hablar un poquito de todo, un poquito de antes del índice. ¿Qué comenta él? Bueno, que cuando protruyen las asas intestinales delgadas a través del abdomen, con el paso del tiempo se van a ir agrandando, se van como edematizando y va a ser más difícil la introducción de esos órganos, y entonces tratan de crear el primer estudio que hicieron fue con asa centinela, que es una porción de intestino grueso, y se empezaron a medir para tener un corte para que se pueda introducir fácilmente en el abdomen. El primer corte, ahí vemos el primer corte, se trató, entonces vemos el intestino grueso y el intestino delgado, como se observa una diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué tratan de hacer ellos? La asa centinela, en los primeros estudios se trató de hacer hasta los 18 milímetros, y con el paso del tiempo se dieron cuenta que era muy fácil introducirlo, porque eran bebés muy prematuros con una asa centinela delgada y era fácil introducción, y decidieron, bueno, vamos a tratar de prolongarlo un poco más, y lo ponen el asa centinela hasta los 20 milímetros. ¿Qué se dieron cuenta ellos? Que sacaron un bebé más maduro, pero igualmente les parecía fácil la reducción. Y trataron de crear una relación entre el hoyo, que es el huequito que tiene el bebé, y el asa, que se lee loop en inglés. Entonces ellos tratan de crear una relación para ver hasta cuándo podrían meter ese intestino fácilmente. ¿Seguimos? Entonces, la T significa, imagínate que usted va a tratar de meter esa naranja dentro de ese vaso. La T significa el espesor de la pared. La L es el asa, el grosor del asa centinela. La H es el defecto. Entonces, ¿cómo traspola eso al feto? Entonces buscamos, seguimos, buscamos entonces el asa centinela sería el asa que sea más gruesa, que sea la porción del colon que protruye, que sea la porción más gruesa, porque usted va a ver intestinos de diferentes tamaños cuando esté evaluando esa porción. Vamos a seguir, y entonces vamos a buscar el diámetro del asa. ¿Ok? Entonces ellos miden de extremo a extremo el asa centinela a lo ancho. Ahí vemos los cursores de punta a punta, todo el grosor del diámetro del asa. Después, ellos miden el espesor de la pared intestinal. Ellos comentan que el espesor le da la factibilidad de la reductibilidad, es decir, que mientras más delgado el espesor, más fácil es de introducirlo, pues menos grueso y más fácil de introducirlo. Y después van a buscar el diámetro del orificio que presenta el feto. Ahí están los cursores, donde incluyen el defecto y el cordón umbilical. Entonces miden ese hoyo y con eso aplican una relación que es una fórmula matemática. Entonces dicen, todo esto en milímetros, el asa centinela por el espesor de la pared entre el defecto. Entonces en este ejemplo pusimos 25 milímetros por 1.5 entre 20 da 1,88. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Seguimos? Cuando el índice SRI, se llama SRI por Esbelixa, que es el apellido del doctor, yo también le pusiera el nombre si le inventara algo, Esbelixa Redux Índice. Entonces, la reducción primaria segura es cuando el índice da menor de 2. ¿Ok? Entonces ellos procuran de seguir evaluando un feto que si le da menor de 2, es seguro que es su reducción primaria. Cuando se ve el índice entre 2 a 2,5, tenemos una posible reducción primaria.
Cuando el índice ya se le hace mayor de 2,5 a 3, es muy difícil que se dé la reducción primaria. Y si el índice da por encima de 3, no hace la reducción primaria, sino se van al otro método, que es la cirugía abierta, ¿no? Seguimos. Entonces, también otros doctores colaboradores hicieron la página de gastroquisis en español, donde si usted va a realizarlo y no puede hacer o no recuerda la fórmula, mete los datos allí y te va a calcular el SRI y al final te dice alguna recomendación. Por eso en este caso le dio 1,8 y dijo, mira, reducción primaria sencilla, puedes contemporizar 5 a 7 días más. Entonces la reevaluarían y la volverían a estudiar, ¿ok? Cuando hay unos casos especiales donde esta reducción primaria no se puede hacer, y es cuando no hay una presencia de un asa centinela como tal. Miren los dos extremos, las dos fotos, donde se ve el intestino grueso de 20 milímetros con una gran diferencia con el intestino delgado de 12 milímetros, ¿ok? Mientras que hay casos especiales que gracias es menor del 20%, donde la diferencia entre no hay una asa centinela como tal y el intestino delgado, entonces esos casos no irían a reducción primaria. Ya se planificaría ello otro tipo de cirugía, ¿ok? Entonces, ¿con qué tenemos que tratar de diferenciar la gastroquisis? Con una patología muy parecida, que es el onfalocele, que tiene unos pronósticos distintos. Entonces, el onfalocele, como vemos en la gráfica, es una herniación medial, ¿ves? En la porción medial de la inserción del cordón, que protruyen por él órganos y da una forma redondeada y generalmente está cubierta, a diferencia de la gastroquisis que está descubierta, ¿ok? Seguimos. Entonces, el defecto de la pared abdominal es a nivel de la línea media y la herniación es del contenido abdominal recubierto por una membrana de peritoneo y amnios, y típicamente la salida del cordón se localiza en el ápex del defecto. Entonces pones color y tratas de ver el cordón que salga del ápex del defecto. ¿Esto qué sucede? Bueno, según la embriología, hay un desarrollo insuficiente de los pliegues laterales embrionarios y se produce la herniación intestinal fisiológica, no se corrige y persiste esta forma anómala que es la protrusión de los órganos intestinales. ¿Cuál es la gran diferencia? Que esta sí está asociada a anomalías cromosómicas, muy alta asociación entre T13 y T18, más del 50% tiene cardiopatías congénitas, y un dato, parece tonto, pero una herniación pequeña se relaciona más a cromosomopatías y a síndromes genéticos. Entonces creemos que un defecto pequeño es más beneficioso y es peor porque está más relacionada con síndrome. La herniación grande o con contenido hepático se relaciona más a cardiopatías por lo que habló Pablo anteriormente, donde hay un movimiento de las estructuras abdominales y torácicas y produce cardiopatías por desplazamiento también. Debería ser un diagnóstico precoz en primer trimestre. ¿Y cómo? Visualizando el contenido abdominal herniado pero recubierto por una membrana. El cordón umbilical debería estar en el ápex del saco herniado, lejos de la pared abdominal. Entonces aquí tenemos un casito de 12 semanas y 6 días donde vemos en un corte axial la protrusión por una pequeñita membrana y se ve que tiene un contenido, se ve un área hiperecoica dentro de la estructura que estamos viendo que protruye, que es el onfalocele. ¿Okay? Cuando hacemos la reconstrucción 3D, en otro de los casos, vimos un caso donde estaba casi que el hígado expuesto en la porción casi que abdominotorácica, y cuando hacemos la reconstrucción 3D se nota la diferencia con el de gastroquisis, que era como un coliflor. Este es alisado, ¿por qué? Porque está recubierto de las membranas. Cuando vemos el onfalocele, si tuviéramos solo blanco y negro, vemos que hacia el ápex vemos un área anecoica, y cuando le colocamos color, vemos el área del ápex saliendo del cordón umbilical. Vamos a ponerle nosotros el color mágicamente. ¿Sí? Ahí vemos con Power Doppler. Vemos la protrusión del ápex, en el ápex, el cordón umbilical. ¿Chévere? Entonces, ¿qué me gustaría que ustedes se llevaran en esta exposición? Bueno, fácil.
dos patologías muy grandes que podemos tratar de diferenciarla lo más precozmente posible para dar un mejor seguimiento. Entonces tenemos la gastroquisis y el onfalocele. En la gastroquisis no hay membrana de recubrimiento, en el onfalocele sí lo hay. Chévere. En las vísceras herniadas generalmente es el intestino aislado y el onfalocele es el intestino. Y puede producirse hasta herniación del hígado de un 80%. En la gastroquisis las anomalías asociadas son bajas, del 5 al 15%, mientras que en el onfalocele llega del 50 al 70%, donde esas patologías asociadas, el 30% son síndromes genéticos como la T13, el T18. Y hay anomalías estructurales, el 50% de los casos en anomalías cardíacas. Con respecto a las complicaciones perinatales, el 50-60%, en la gastroquisis no la hay. Hay en los onfalocele, más o menos el 5 al 10%, pequeños paradas estacional, en la gastroquisis el 40%, en los onfalocele más o menos el 5%, y la lesión intestinal generalmente depende de la gastroquisis, no tanto la exposición del líquido de los intestinos, sino que los intestinos van boleando y se produce unas lesiones vasculares que pueden empezar a producir lesiones en la parte del intestino delgado que está expuesto como el líquido. El pronóstico en la gastroquisis generalmente es bueno en las condiciones adecuadas y el onfalocele depende de las anomalías asociadas. ¿Okay? En este caso vamos a ver un casito que tenemos aquí después, porque íbamos a unos casos clínicos que vamos a mostrar, pero traje esta lámina. Entonces, a mí me llamó la atención este caso, porque primero veo una arteria umbilical única, ¿no? Vemos en el caso aquí, me acerco, vemos una arteria umbilical única. Cuando tratamos de ver en el segundo, vemos una porción como rodeada, hipoecoica, redondeada, negrita, ¿ok? Es circular, y cuando le ponemos color, vimos que por ahí, en todo el medio, sale el cordón umbilical. Entonces yo en ese momento me dije, opción A, onfalocele, opción B, gastroquisis, opción C, quiste del cordón. Después le digo un detallito aquí. Entonces, ¿quiénes creen que estamos en presencia de un onfalocele? Levanten la mano. Onfalocele, eso. D, la B, la gastroquisis. ¿Quién cree que es una gastroquisis? ¿Y quién cree que es un quiste del cordón? ¿Ah? Nadie cree nada. Bueno, entonces yo pensé que era un onfalocele hasta que el bebé se movió. Entonces tenemos que pensar y esperar, tal vez tener un poco de paciente, y cuando el bebé se mueve, me doy cuenta que está despegado el abdomen de esa imagen. Entonces el primer requisito que tenía que ser algo abdominal. Entonces vemos una imagen, y ¿por qué es el Doppler color en este momento, en esta parte C, en la parte de abajo? Es importante porque nos damos cuenta que no sale del ápex, sino que lo atraviesa. Entonces es un quiste de la gelatina de Wharton, es un quiste del cordón que nos puede simular cosas. Entonces ahí le di gracias a Dios que el bebé se movió justo antes que fuera a hacer el informe. Entonces excelente, que bueno, siempre aprendemos nuestros errores, y ahí bueno, bienvenido, porque estas cuestiones no se nos olvidan nunca. Cuando vemos un error, cuando vemos algo que, uy, me salvé, siempre va a estar presente como otro diagnóstico que no sale en los libros, pero que nos puede pasar. Muchísimas gracias por su atención.